católico quiso avergonzar al pastor en público. Y miren lo que ocurrió. Atentos, mis hermanos, a nuestro video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. He hecho mucho discernimiento en términos de la denominación del cristianismo en la que estoy y he llegado al catolicismo. Entiendo que alguna vez fuiste católico y ahora no lo eres. Estás en lo correcto. Ha habido una pregunta que les he estado haciendo a mis amigos que siguieron siendo protestantes y aún no he recibido lo que considero una muy buena respuesta a ¿cómo sabes que todos los libros de la Biblia son la palabra inspirada de Dios? Específicamente, no que sean correctos, no que sean verdaderos, ya que un libro de texto de matemáticas o tecnología puede ser cierto, pero ¿cómo sabemos que están inspirados? Bueno, según Bruce Metzger, quien fue el principal experto en manuscritos del siglo pasado y enseñó en la Universidad de Princeton, lo expresó de esta manera. El canon no es una lista autorizada de libros, es una lista de libros autorizados. En otras palabras, no determinamos lo que debería estar en el canon, descubrimos lo que debería estar en el canon. Y como saben, las Biblias protestante y católica son idénticas en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, los protestantes dirían que los católicos romanos han agregado libros que los judíos no tenían en su canon. Sí. Y entonces para los protestantes están diciendo que si los judíos no lo tienen en su canon, ¿por qué lo tenemos en el nuestro? ¿Esa es la visión que sostienes? Sí. Ok, atentos mis hermanos a lo que viene, porque es que esto es tremendo. Sí, vale, aunque esos libros tienen buenos datos históricos como primero y segundo de Macabeos, no creo que estuvieran inspirados. Incluso el primer padre de la iglesia, Jerónimo, que habría sido considerado católico porque no había una reforma protestante en ese momento, no traduciría esos libros porque no creía que fueran parte del canon. Y si miras lo que hicieron Jesús y los apóstoles, citaron cada sección del Antiguo Testamento excepto los apócrifos. Eso no es cierto. ¿Dónde citaron? Creo que hay 7 libros que no fueron citados. De ellos, Esther. No creo que se haya citado el Cantar de los Cantares, pero puede que haya habido más y no recuerdo. Déjame decirlo de otra manera. Los libros que no se citaron fueron los apócrifos. Pero Esther tampoco fue citada. Estás pensando en los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto no tenían el libro de Esther en ellos, hasta donde sabemos. Si Jesús y los apóstoles citaron o no a Esther, tengo que buscar eso de nuevo. Pero una cosa que puede estar confundiéndonos aquí es que el único libro del Antiguo Testamento que no fue descubierto en los rollos del Mar Muerto fue Esther. Está bien. Pero el punto aquí es que si Jesús y los apóstoles nunca citaron ninguno de los apócrifos, eso parecería indicar que no los tomaron como autoritativos. Eso es correcto. Por alguna razón no fueron citados, no hacían parte de la autoridad inspirada de Dios. Atentos. Mientras que citan de todos los demás libros del Antiguo Testamento. Tal vez haya un par menores que no citaron, sí, pero ninguno de los apócrifos. Sí. Supongo que una pregunta que va junto con eso para hacer una declaración positiva es ¿cómo podemos determinar entonces que algo no es simplemente verdadero, sino específicamente que es inspirado? Bueno, la forma en que sabes que hay formas en que la iglesia primitiva trató de descubrir lo que estaba en el canon. Así que echemos un vistazo a eso porque es una pregunta interesante. ¿Qué libro debería estar en la Biblia? Y como acabo de mencionar, así es como Metzger lo expresó. El canon es una lista de libros autorizados más que una lista autorizada de libros. En otras palabras, los seres humanos descubrieron lo que debería estar en la Biblia. Así es como descubrieron el canon. ¿Fue escrito por un profeta de Dios? ¿Fue el escritor confirmado por actos de Dios o alguien que está confirmado como testigo ocular? Por ejemplo, Pablo confirmó a Lucas y fue aceptado por el pueblo de Dios. Estos son algunos de los criterios que siguieron y al principio casi todos los libros, particularmente en el Nuevo Testamento, fueron aceptados alrededor del año 110 después de Cristo. C. Tremenda sabiduría la que Dios le ha dado a este pastor. Atentos. Hay algunos que todavía no lo eran, no estábamos seguros, pero todos estamos de acuerdo en eso, católicos romanos o protestantes.
Hasta donde yo entiendo, mi coautor, el doctor Norman Geisler, escribió un libro seminal sobre este tema llamado Acuerdos y diferencias entre católicos romanos y evangélicos en 1994. Está respaldado tanto por católicos romanos como por evangélicos, así que es un libro justo y si lo buscas allí, hablará más de esto con más detalles si realmente quieres profundizar en él. ¿Qué libro debería estar en la Biblia? Los evangelios y los hechos se citan durante las vidas de los apóstoles. Son citados como autoritativos y únicos. Están recopilados en un volumen temprano, son leídos y expuestos públicamente. Se escribieron comentarios sobre estos y los oponentes admitieron que los evangelios fueron escritos por los discípulos y ningún otro evangelio fue tratado de esta manera. Esto es para las personas que intentan decir que debería haber otros evangelios en nuestra Biblia. No de acuerdo con esto. Esos otros evangelios de los que escuchas, ya sabes, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, están escritos en el siglo II, no escritos por esas personas. El mejor libro para mirarlo es Acuerdos y diferencias entre católicos romanos y evangélicos. Ahora, desde una perspectiva católica, se podría decir que tenemos a un papa que va a decir que estos libros están ahí. Pero mi pregunta es, ¿por qué deberíamos confiar en el papa? Todavía tenemos que confiar en alguien, ¿verdad? Sí. Tremenda pregunta ahora que le hace a este joven católico. ¿Por qué tendríamos que confiar en un hombre? ¿No? ¿Nuestra confianza no debería estar puesta en Dios? Atentos. ¿Quieres que responda a eso? Adelante. Está bien, entonces mi opinión no es particularmente sobre el Papa. El Papa no es el tema, especialmente en estos tiempos extremadamente tempranos. Preferiría decir que Cristo fundó una iglesia, dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, y luego creo que fue en Primera de Pedro, donde dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Así que mi opinión es que a través de la única iglesia de Cristo se dio la gracia para declarar algo libre de error y así es como pudimos saber a través de la colección de la iglesia primitiva lo que fue y no fue autor. Pero como sabes, Eso no haría que esos libros fueran autoritativos, solo que así es como lo reconocerías. Pero como sabes, Roma no comenzó a afirmar su autoridad única hasta después del año 500 después de Cristo, y todos estos libros fueron confirmados mucho antes de eso. No fue hasta el Concilio de Trento en 1545 que la Iglesia Católica Romana puso oficialmente esos libros del Antiguo Testamento en su Antiguo Testamento. Nunca hubo ningún decreto ecuménico antes de eso, aunque Agustín pensó que deberían haber estado allí. Jerónimo dijo que no deberían haber estado allí. No fue hasta que llegó Lutero y dijo, ¿por qué ustedes oran por los muertos? Orar por los muertos no está en la Biblia. Y dijeron, claro que sí, está en Segundo de Macabeos o en Primero de Macabeos, como sea. Y Lutero dijo, Primero y Segundo de Macabeos no están en la Biblia. Y la iglesia dijo, bueno, ahora lo está. Vean, ese es el problema. Todo eso llega muy tarde. ¿Podría ser verdad que esos libros deberían estar en la Biblia? Sí, es posible, pero no encaja históricamente. Y el problema es que hay cosas en algunos de los libros apócrifos que hablan de que las obras son necesarias para la salvación, lo que contradice casi todo lo que dice Pablo. Me encantaría hablar contigo toda la noche sobre eso. Tal vez podamos hablar en otro momento. Pero una última pregunta. ¿Cómo se llega al cielo? ¿Cómo se llega al cielo? Por la gracia de Dios, por la fe. Bien, eso es todo. Estamos... Eso es todo. Al cielo se llega por gracia y se llega por fe. Más que por estar ahondando en temas que realmente no son de mayor importancia. Pero que la gente los usa para tentar a otros, para hacerlos fallar. Y eso era lo que este joven quería hacer. Avergonzar al pastor con una pregunta que quizás fuera difícil de responder, y aunque es difícil de responder, el pastor tenía los argumentos plenos, obviamente, de sabiduría de Dios, mis hermanos, para poder dar respuesta. Proverbios 1:7. Solamente quiero dejarles este texto para reflexionar. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
simplemente se basan en su propio criterio para poder definir lo que está bien o lo que está mal, en lugar de buscar a Dios para que sea Dios el que nos dé la última palabra. Pero esto es lo que creo yo, esto es lo que pienso yo, ¿qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos un comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.